Enciende la luz conmigo, Javier Alejandro González. Gracias por venir. Un placer tenerte aquí. Gracias, Mel, a vos y también una alegría ver colegas. A ver, ahora sos comunicador, pero fuiste deportista, animador de eventos, creaste un circo, sos un montón de cosas, profesiones, pero sobre todo lo que te marca a fuego fue el deporte, gran parte de tu vida. ¿En algún momento pensaste también en estudiar comunicación o cuando fuese clic? Bueno, yo creo que siempre pude ser comunicador porque cuando era pibe, a los 10 11 años, con el equipo que jugaba al fútbol, de acá de Corrientes Boca Unidos, viajábamos por toda Argentina y también a otros países, fuimos a jugar un mundial a Uruguay. Y bueno, yo en mi corazón sentía ese deseo de compartir esas vivencias para mi familia, para mis amigos, y siempre llevaba cámaras. Tengo las fotos todavía de esos cuando era muy joven con mi cámara y nadie tenía todavía cámara porque no era como ahora que con un celular uno puede acceder a una cámara. Y bueno, entonces yo creo que es una vocación que siempre estuvo en mí, pero que fuertemente se instaló en mi vida el periodismo cuando yo empecé a jugar al fútbol en Buenos Aires. Y ahí yo había dejado el club acá Boca Unidos y me fui a jugar a un equipo de la Metropolitana que se llamaba Guayurquiza. Eso con 18 19 años, muy joven, después entendí esos chamamés que hablan de cuando uno se va a Buenos Aires o a otro lado, a Vía del Alma. Y bueno, yo quería cumplir un sueño, que era ser jugador profesional. En en el equipo donde jugaba me brindaban la universidad gratis, porque la UAI es una universidad que compró un equipo de fútbol. Y bueno, entonces casi todos los jugadores jugamos en la universidad. Es una de las mejores del periodismo. Bueno, ahí estuve estudiando varios años y yo, para aprovechar esta posibilidad de seguir formándome, pero mi sueño era ser jugador de fútbol. Con el tiempo el fútbol me fue dejando por situaciones que, bueno, ahora te voy a contar, Ajá. que no van de la mano con el deporte. Por ahí conocí más la noche, bueno, el alcohol, otras sustancias que me fueron alejando de la competitividad y también de vivir como jugador profesional. Esto de tu pasión por el fútbol nace en la infancia. ¿Qué me puedes decir de esa etapa? Lo bueno y lo malo. Y bueno, yo siempre quise ser jugador porque creo que acá en Argentina está como muy fuerte eso, ¿no? De cuando uno en chico juega al fútbol, antes jugábamos más en las plazas, en las calles. Ahora como que uno va a un club porque en la casa está con el celular. Bueno, nosotros vivíamos con la pelota y mi abuelo tiene una canchita de fútbol. Los potreros. Y ahí yo me crié, pues mi mamá no tenía para pagar una señora que me cuide. Yo vivía todos los días a la tarde en la cancha y ahí me cuidaban los que trabajaban en la cancha. Ajá. Y bueno, y ahí nace este deseo, este sueño. Cuando estaba un día jugando al tenis, porque también jugaba al tenis en el tenis club, un torneo de fútbol, y fue Boca Unidos. Y mis amigos estaban jugando ahí en Boca Unidos y les faltaba un arquero. Como yo era tenista, sabía moverme y usar los brazos, entonces me dijeron si podía ayudarles. Y bueno, yo me fui a jugar de diversión, podríamos decir. Pero bueno, ahí me estaban viendo, terminé luchado con ellos. O sea, me invitaron a para jugar en las inferiores. Y ahí estuve varios años y comencé a viajar por diferentes lugares de Argentina. Fuimos a Tales, bueno, jugamos en Córdoba, el Córdoba acá. Después también íbamos a otros países, como por ejemplo en Uruguay, donde jugamos un mundialito. Y bueno, esa experiencia me eh, confirmaban el deseo de deporte, de sueño. Sin querer te creaste en los potreros, viendo jugar, te invitaron y ahí surgió este amor a primera vista. Y también el amor por la aplicación, como te contaba, eh, yo quería filmar, ¿no? Bueno, en esa época no había para transmitir en vivo, pero imagínate que cuando fuimos a jugar a Uruguay, jugamos contra River, de Buenos Aires, era una locura. Por ejemplo, en el pasillo era un estadio grandísimo de Uruguay que se llama Tacuarembó. Ah, Bueno, en el pasillo, no, en Durazno, era JC, porque cambiamos. Y en el pasillo
íbamos así, nosotros en fila los de Boca Unidos y los de River al lado, y eran todos profesionales, estaba Lanzini, que hoy es un jugador de conocido, y bueno, y muchos cracks. Para nosotros eso era como muy fuerte. Yo quería filmarlo, compartirlo. Y bueno, esas como que fueron mis dos pasiones, el fútbol y la comunicación. Javi, ¿y cómo con tanta buena experiencia, una buena vida, porque siempre perteneciste a una familia de clase media, se podría decir, cómo se caen en el abismo, ¿no? Cómo llega la droga a tu vida. Bueno, em, como dije hoy, la noche no va de la mano con el deporte, pero después cuando aparece la marihuana, para mí fue un descubrimiento, porque no te engordaba y no te hacía tan mal, parecía, ¿no? Como la noche, no, amigo, y yo, cuando empiezan a armar el cigarrillo, imagínate que esa vez se armó dentro de un cigarrillo, le sacaron el tabaco y lo pusieron ahí adentro, porque no podíamos ni siquiera usar el papelillo para fumar. Y yo estaba como anonadado, ni siquiera fumaba cigarrillo, pero me gustó, todos nos divertíamos. También, bueno, como la falta de personalidad seguramente, por querer estar también en el club, la de pertenecer. Y bueno, me recuerdo que también al experimentar el porro, el faso, el cigarrillo de marihuana, pude sentir como una alegría y un gozo que yo estaba, porque en mi casa había muchos problemas, mis padres se estaban separando, eh, como que muchos dolores en la infancia uno vive, ¿no? Bueno, yo viví un poco de eso, mi papá como que había ido a la colimba, medio que casi fue a la guerra de las Malvinas, Muy estrictos. y todo era muy así, y se van causando heridas. Después cuando mis padres se separan, yo también sentí como una herida de abandono, mi papá se fue. Y bueno, encontré la libertad que no tenía porque él era como la ley, podríamos decir. Ajá. Y entonces en mi Y casa, respecto a estos partidos de fútbol, ¿te alentaban? ¿Fueron a verte alguna vez? sí, mi viejo siempre me Ajá. alentaba, me acompañaba. Es más, muchas veces por ahí, recuerdo que cuando una vez me lesioné la rodilla, me rompí el menisco, eh, ya no podía caminar, me había chocado con un jugador porque yo era arquero encima siempre. Ajá. Fuerte era, con que mi salida tenía que ser muy, radical así. Y miro para el banco porque le veo al técnico que me pregunta si cambio. Y Sí. yo le miro para decir que cambiaron, pues no puedo caminar. Y atrás le veo sentado a mi papá y como que, güey, siente una fortaleza de estar acompañado, ¿no? La mirada del otro y sobre todo en tu papá. Entonces le dije al técnico, no, no me cambien. Jugué con la rodilla rota, después me operaron. Bueno, o sea, tenía rota la rodilla, pero como que yo sentía que era muy importante Importante. el acompañamiento, ¿no? Y bueno, cuando él se separa de mi madre, yo como que encuentro un vacío en mi corazón y también la oportunidad en la casa de descarrilarme. Mi mamá también como que le pasa factura esto de la separación, empieza a padecer de tristeza y demás. Entonces ella también estaba en la opción. Bueno, ujú. Claro. Y bueno, y mi duelo fue empezar con la droga. Comencé con la marihuana, pero después se me abrieron un abanico de oportunidades que ni yo sé cómo llegué a consumir tales sustancias. Hablando también previamente con vos, hay algo que fue fuerte para mí cuando decías que les costó mucho construir la casa, era una casa gigante que de golpe también vacía, ¿no? Y como que vos intentabas llenarla con amistades y, y bueno, ese camino que tuvo algo positivo también. ¿Se puede decir que ahí conociste profundamente a Dios? Sí. Bueno, yo creo que en ese vacío también fue esa oportunidad de que Dios lo llene. Y como vos decís, bueno, esto de la casa vacía es muy fuerte porque mis padres trabajaron muchísimo para construir una casa. Nosotros el sueño de la casa propia, siempre viviendo de alquiler o en un departamento, y se nos dio que pudimos construir nuestra casita. Recuerdo que con mi hermano íbamos a la obra y nos tirábamos porque tenía un piso arriba, desde el piso de arriba a la arena porque había una onda. Ajá. Y bueno, era nuestro sueño y estábamos re contentos como familia parecía, pero nosotros no sabíamos que detrás como que había muchas
crisis matrimoniales entre mi mamá y mi papá. Y fíjate no sé cómo decir, pero como una ironía, que cuando nosotros nos vamos a estrenar la casa, al tiempo se separan mis padres. Y nosotros teníamos una casa nueva y todo lindo parecía por fuera. Y por dentro había una tristeza, un vacío, quedó grande. Y bueno, al tiempo mi hermano también no soporta toda esta situación y se va del país. 2 hermanos. Sí, dos varones. El más grande se va a un intercambio del país y nunca más volvió. Y ahí quedé yo como el más grande. No, aparte en la casa y que tiene que Y sostener a su madre también. como que ese rol social que le da, bueno, Corrientes al varón, el macho, el que no llora, el que no dice, el fuerte. Todo eso como que a mí me fue haciendo mucho agujerito en el corazón. Roto, ¿no? Te escuché decir mucho Y sí, la palabra. y un corazón de piedra, yo me gustaba llorar, me costaba también como que decir las cosas. Y bueno, cuando eh, entra Dios en mi vida, yo aprendí que no está mal decir, Y cómo también fue ese encuentro con Dios, porque uno lo hace a través de un rezo o se encuentra una estantita en el camino, ¿cómo fue? che, bueno, mi encuentro fue bastante eh, raro, podríamos decir, no quiero decir loco, pero sí, cada encuentro es muy personal. Yo recuerdo una vez que mis papás se peleaban dentro de su pieza y yo me fui llorando a la pieza al lado. Ellos ni se imaginaban que nosotros estábamos escuchando todo, ¿no? Y se estaban gritando, no sé qué. Ellos se llaveaban, se peleaban dentro de la pieza para que nadie se dé cuenta y nosotros los hijos ahí escuchando. Y yo me fui a llorar a mi pieza y sentí una voz, quizás sea mi imaginación, que me decía, yo soy tu Dios, yo soy tu Padre, yo no te abandono. Fue una imaginación, pero yo me acuerdo que alguien me decía, no estás solo, yo te acompaño, y yo lloraba de miedo. Y bueno, después pasaron los años y yo siempre sentía eso, no volví a sentir esa voz, pero recordaba esa palabra. Y bueno, con un tiempo metido en la droga, mi mejor amigo, que bueno, tuvo mi cumpleaños, Sí, sí. se llamaba Bruno Cucharelo, jugadorazo también, le habían llamado de River cuando fuimos a jugar este mundial, juega muy bien, nosotros decimos la rompe, un crack, contra Monterrey, México, había hecho partidazo. Después bueno, contra la selección de Guatemala, contra Tacuarembó, y cuando jugamos contra River, que lo ven, entonces después lo terminan llamando, no sé cómo fue, va a probar a River y queda. Pero él vuelve a Corriente porque estábamos metidos en la droga y no querían como que dejar grupo de amigos. Estábamos muy bien también jugando en Boca Unidos y bueno, ahí lo internan porque empieza a derrapar con la droga. Todos estábamos muy perdidos, como que éramos muy pibes y consumíamos demasiada droga. Y él acá el corriente empieza a consumir. Sí, acá empezamos todos. Ujú. Y bueno, y ahí con el tiempo, como que su familia ve que necesita un parate, un límite, o Sí. porque nos estábamos perdiendo. Y bueno, allí le llevan a una clínica, lo internan 1 año y medio, y Bruno, con cualquier point, quería salir, quería estar libre, es como mucho tiempo para... Es como un pájaro en una jaula, digo yo. Sí, sí, sí. Nosotros encima tan sociales, tan deportistas, nos gustaba viajar, competir y bueno, y pagar. Y así fue que cuando él sale del internado este, al tiempo vuelve a recaer. Y nosotros como que le decíamos, no, bro, no, todo el esfuerzo que hiciste, tu familia también te va a retar porque como que ellos también de su parte no saben qué más hacer. Y, y la familia no sabe cómo ayudarte, entonces por ahí el reto es la muestra de amor, el límite, el acompañamiento, la internación, todos son formas de querer hacer el bien, pero uno por ahí no es lo que necesita. Y bueno, yo creo que lo que yo necesitaba era amor, ¿no? Y amor del bueno. ¿Qué pasa a mí cuando sale Bruno y lo quieren volver a internar porque le dijeron si volvés a jugar para las drogas, de nuevo al internado a seguir sanando? Y bueno, entonces él se enloquece porque dice, no, yo no quiero irme más ahí, estuve 1 año y medio, no quiero pasar más tiempo de mi vida ahí.
como que fue un tiempo muy duro, muy traumático. Entonces dice, bueno, yo me voy a escapar. Roba una cámara, su computadora, que eran sus cosas, pero era de la mamá, que la había comprado de la casa. Y dice, yo voy a vender esto y nos vamos a Buenos Aires. Al otro día jugaba Boca Unidos contra Gimnasia de La Plata. Y nosotros como entrenábamos en la primera, siempre estábamos por jugadores, ya éramos amigos. Y bueno, entonces nos íbamos a verle siempre. Estábamos ahí con la hinchada también, podíamos consumir. Y bueno, entonces imaginamos que nos íbamos de viaje, empezamos a guardar cosas. Y la familia de Bruno se comunica conmigo y me dice la mamá, Javier, Bruno se escapó, dice que se va a matar, se le internamos. Así que te pido que lo traigas de vuelta a casa, vivo. Y yo me movió todo cuando me dijo, tráelo vivo. Mío, qué Contento. fuerte. Y bueno, y ahí estuvimos anoche y a la madrugada volvimos a la casa de Bruno, como que yo tenía esa misión de llevarlo vivo. Y bueno, él nos pidió que le esperemos en el sillón, ahí en el living, abrió el balcón y nos invitó a que le esperemos un segundo. ¿No te llamó la atención esto que abriera el balcón? ¿O era algo habitual para relajarse? Es que nosotros vivíamos en su balcón porque Ajá. cuando no estaban sus padres, fumábamos marihuana ahí para que se vaya el olor. Entonces ese era nuestro lugar. Y dijo, bueno, abro el balcón y tomamos un café ahora y después vamos a dormir. Bueno, nosotros, como era nuestra rutina, cuando llegábamos, nos acostamos ya del sillón, cansados, habíamos entrenado el otro día, nos levantamos tipo 6 de la mañana para ir a Laguna Brava, donde entrenaba Boca Unidos, a las 7:30, después hasta las 12 el entrenamiento, estábamos cansados de todo el día de gira. Ajá. Y bueno, entonces ya nos relajamos, capaz, que estábamos en medio yaquentos, tirados ahí en el sillón, y entró Bruno a hablar con su madre, con su papá, y cuando sale, pasa corriendo delante nuestro y se tira del balcón. Yo recuerdo que veo una sombra que pasa así y miro y lo veo a Bruno subiéndose al balcón en un segundo y quitándose de cabeza. Bueno, eso como que parece una pesadilla, no entendíamos si era verdad o no, si estaba pasando. Ahí sale el papá ¿De cuántos pisos estamos hablando? del cuarto piso. Ajá. Eso era tipo 6 de la mañana. Ya era de día. Y bueno, ahí me acuerdo, grité. Y estaba otro amigo también que jugaba con nosotros, que se llama Carlos. Y Carlos gritaba como un loco, yo no, estaba en shock. Sin reacción. Yo pensé que se iba a salvar, entonces salí a correr. Y el papá me acuerdo que salió también. Por los gritos. Y, y bueno, y ahí llegamos y Bruno se estaba muriendo. Ahí yo sentí, y eso que no era muy creyente, no estaba caminando en el camino de Dios, no iba a la iglesia ni rezaba, pero sentí que Dios me abandonó. Como que Dios estaba presente en mi vida y ahí dije, vos me abandonaste. Ese fue como el día más. Me enoja. Sí, me enojé, le dije, Dios, no permitas que pase esto. Y sentí que estaba solo, porque yo estaba arriba del cuerpo de mi amigo diciéndole, no te mueras, Dios, ayúdanos. Y bueno, ahí yo quedé traumado, eh, dejé de jugar al fútbol, empecé a drogarme más, a consumir alcohol también todos los días. Y bueno, mi familia no, tiene mucha, como que No tenía herramientas ya. tenía herramientas para ayudarme a salir adelante, quizás como yo necesitaba, lo único que pudieron hacer fue internarme. Y bueno, ahí la internación, que vuelvo a tu pregunta, ¿cómo le conozco a Dios? Me ponen en la pieza con un delirante místico, porque viste que, no sé si alguna vez le internaron, pero como que vos compartís pieza, porque bueno, hay mucha gente. Ah, de hospitales. Sí, 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 sí. bueno, viste, y yo estaba compartiendo con un delirante místico, él me empezó a hablar de Dios, de Jesús, yo le conté esta historia de Bruno, él me dijo que Dios nunca me abandonó, que él me estaba acompañando ahí. Y bueno, y como nosotros íbamos a veces con la hinchada de Boca Unidos, sabíamos cómo hacer entrar droga a lugares. Como eran jugadores, nos requisaban a nosotros. Y si nos requisaban, igual teníamos escondido. Y entonces en este hospital, yo hago entrar un porro y eso que me revisaron, me desnudaron todas las enfermeras y no tenía nada, parecía. Entonces, cuando entro, yo le cuento a este chico con delirio místico que yo tenía mi droga ahí, que para mí era muy importante tenerla porque eso me daba tranquilidad. Como que no estaba en abstinencia porque yo sabía que tenía mi porrito. Y bueno, él me dijo una cita bíblica que la recuerdo, se llama el libro de Gálatas, en el capítulo 5 cuando comienza, dice.
Dios nos liberó para que vivamos en libertad, pero debemos luchar por esa libertad. Y eso me dijo él, Dios ya te liberó, Javier, ahora te toca a vos luchar por tu libertad. Y yo sentí como una alegría de decir, bueno, puedo elegir la libertad, yo quiero ser libre. Y ahí tiré esa marihuana por el inodoro. Después me agarré la cabeza y dije, yo como para le hago caso a un militante místico, o sea, estamos locos. Pero se me pone la piel de gallina porque justamente los seres humanos somos herramientas de Dios. Ese pibe me salvó la vida, o sea, Dios me salvó la vida a través de él. Yo no sé ni su nombre, que fueron años. Jamás lo volviste a ver. No, porque pasaron años, yo nunca pensé que iba a ser tan importante para mí. Me acuerdo que era de Salta, y bueno, él vivía las cosas de Dios. Uno andaba con su Biblia bajo el brazo, rezaba mucho. Y bueno, y él como un ángel en mi camino, yo creo que es un ser humano, pero bueno, como un instrumento para que yo pueda salir adelante. Y fue como la semana más importante de mi proceso, porque ahí él me dio las herramientas para que yo pueda ¿Cuánto comenzar este tiempo camino. estuviste internado en ese momento? Y no me acuerdo bien, pero era una internación breve porque era más de desintoxicación, más o menos 2 meses, ponele. Y ahí el médico que me atendía, que se llamaba Eduardo Calina, no sé si vive, Ajá. pero era un capo. Bueno, él era psiquiatra, me dijo, Javier, yo te puedo sacar de la clínica si querés, con la condición de que vivas en Buenos Aires, porque uno por ahí vuelve al mismo contexto, su familia en desastre, su casa vacía, por ahí tus amistades también, todos esos vínculos no eran sanos. Entonces yo necesitaba como que hacer un proceso en otro lugar. Y bueno, ahí me quedé a vivir en Buenos Aires y ahí fue que comencé a jugar en la UAI. Todo fue muy providente porque yo ya no quería jugar más al fútbol, como que después de la muerte de Bruno, yo dije, ya está, no quiero saber más nada con la vida. Ajá. Y el fútbol era mi alegría, entonces yo no quería tampoco ser feliz. Dejé de lado. Y bueno, y ahí se dio que le conocí a un correntino que jugaba ahí. Y se fueron dando las cosas y terminé jugando 2 años ahí en Hawaii y estudiando periodismo. Y ahí comencé a ir a la iglesia de Bernardo Estamateas. Yo era como un hijo de Bernardo. Estuve mucho tiempo ahí en su escuela, en su formación. Y me pasó algo fuerte porque el único regalo que me dejó mi abuela, la mamá de mi papá, fue una virgen de Itatí. Antiquísima, así, esas lindas. Y yo tenía en mi placar, y cuando iba a consumir droga, antes no, cuando estaba todavía consumiendo, Sí, sí. yo cerraba el placar porque yo sentía que, obvio, no era la estatua la que me miraba, sino que yo sentía que la Virgen me estaba acompañando y que me daba vergüenza hacerlo delante de ella porque siempre consumíamos cocaína o otras drogas, porque probé también Oxirran, Ujú. pastillas, bueno, LSD, un montón de drogas que había en ese momento. ¿Me puede decir, Javi, que todo el tiempo querías tapar dolor con eso? Eh, Perderte de la realidad que estabas viviendo. Eso era la forma de evadir, era un escape para mi dolor. Y era el momento también de ser feliz, parecía. Ajá. Aunque después que pasaba el efecto, estaba la misma realidad con el mismo vacío y como que la tristeza iba aumentando. Yo percibía eso, que cuando pasaba el efecto yo quería morirme. Ajá. Bueno, con la cocaína muchas veces, ¿qué me pasaba? Le encerraba a la Virgen en el placar y eso era a las 10 11 de la noche que comenzábamos a tomar cocaína y a las 6 de la mañana se iban todos porque yo, como tenía la casa libre, estaba todo mal en mi casa, ponía la pieza siempre y se iban todos porque todos teníamos eh, que pasar por el control antidoping de nuestros padres. O Ajá. sea, los otros que se iban a sus casas tenían que llegar antes que los papás se despierten. Tipo 5 o 6 ya arrancaban. Y yo me quedaba solo y me sentía que me estaba por morir, entonces abría el placar y decía, ayúdame madre porque me quiero morir, o sea, mi corazón palpitaba, sentía ruidos. Entonces, ¿qué hacía? Me metía al baño con agua fría y me quería suicidar porque me contaron que si vos, como estás tan acalorado con la cocaína, las palpitaciones así tan fuertes, si te metes a un lugar con un baño frío, se puede agarrar un paro. Entonces yo decía, si Dios quiere, que me lleve. Y bueno, y probé muchas veces y no era, parece su voluntad todavía morirme, ¿no? Y ahí, Qué fuerte, Javi. sí, Ujú. también
como que yo pienso que en ese momento estaba Dios obrando en mi vida, volviendo al tema de Dios, estaba ahí la Virgen presente y yo sentía que estaba acompañado, porque yo tenía miedo, tenía tristeza. ¿Qué pasa? Cuando me estoy por bautizar en la iglesia de Bernardo, por eso te contesto, llama a Bernardo, bueno, hoy van a bautizarse varios hijos de Dios que quieren ser parte de esta familia. Y yo digo, bueno, es mi momento, ya hace un año que me iba a la iglesia y me paro, me voy adelante. Yo pienso en mi cabeza, siento como que esa eh, voz que me dijo, yo siempre estoy contigo y como que pienso en la Virgen de Itatí y siempre como que nos compartieron esa semilla de la fe. Y bueno, cuando me estoy por bautizar, yo cierro los ojos y me viene a la cabeza la imagen de la Virgen en mi placar. Y yo dije, no, yo no soy huérfano, o sea, yo tengo una madre y también mi padre es Dios. Como que yo me di cuenta, güey, yo soy de la Virgen de Itatí. Sí. Y bueno, va a parecer un fanatismo, pero ahí no me fui más a la iglesia. ¿Qué me pasó? En vez de irme a otra iglesia a buscar un grupo católico, que hay miles, dejé de ir al culto y ahí volví a recaer. Y bueno, estaba todo bien ¿Por en qué? mi ¿Por vida. qué dejaste de ir? Y porque yo me di cuenta que no quería ser evangélico. Claro, O sea, que yo rezaba el rosario, que nosotros somos de ir a Itatí siempre. sí. Entonces, como que yo era católico. Había estudiado también en el Salesiano, en el Pío. Como que en ese momento parece que resurgió esa fe que la tenía escondida. Y bueno, y cuando dejo de ir a la iglesia de Bernardo, comencé a buscar en otro lugar lo que yo encontraba ahí, que era Dios, ¿no? Ujú. Y ahí volví de a poco a la noche, encima jugador de fútbol, toda la vida esa de vanidades, salíamos con chicas, bueno, y así con el tiempo volví a recaer en la droga. Cuando me di cuenta estaba más hondo Todo todavía. esto en Buenos Aires todavía. Sí, en Buenos Aires y allí uno está solo. Yo vivía solo por primera vez, entonces podía volver como quería. A lo único que le tenía que rendir como que una respuesta era el club que me estaba dando techo, estudio. Bueno, entonces el club me dijo, che, no podés venir drogado acá. Encima a veces sentían el olor al alcohol, todo cuando entrenás, sale el olor, viste, Y bueno, y después me dejaron libre. Ahí no es que te iban a perdonar muchas veces. Entonces ahí me dijeron, Javi, gracias por todo, pero nos vemos. Y ahí yo quedé en la lona con el tema de la droga y sin club. Fui a probar otro club y también quedé, pero no me daban casa. Yo no tenía para pagar un alquiler, Ajá. un lugar donde vivir. Entonces volví a Corrientes. Y bueno, ¿qué pasó en Corrientes? Una amiga había conocido en un retiro, porque mi mamá por ahí se iba a los retiros espirituales, y ahí le conoció a una chica. Ella me empezó a invitar a la iglesia católica. Y bueno, yo le dije no como 10 veces, o sea, le decía sí voy a ir y no me iba. Y después como que me dio culpa, vergüenza, no sé si también sentí un poco de amor, ¿no? Y, y la chica me amó un poco porque me decía no importa, porque yo le decía que iba a ir y no iba. Entonces, en un momento yo dije, güey, no me va a invitar más. Y no, ella siguió invitándome. Y un día dije, bueno, no sé si por culpa o por que sentía ese amor misericordioso de que me volvía a invitar. Uy, y como mis amigos todos eran re lejanos, podríamos decir, a la iglesia, les dije, che, vamos a hacer un asado. Dale, dale, todos se van. Pero yo me juego el asado si me acompañan a un grupo, porque una chica me está invitando. Yo como que le hice una falsa historia de amor, porque ellos, "Buah, si es una chica, vamos a hacerle el aguante". Sí, sí, sí. Y yo, nada que ver, la chica ya era una amiga y quería ir a cumplir con ella. Y bueno, y encontramos ese grupo y nos sentimos felices. Y bueno, con muchos de esos amigos, hasta el día de hoy, que pasaron 14 años ya, estamos yendo a la iglesia. Ahí es que conoces el hogar de Jesús. Sí, en realidad, ahí nosotros, con este amigo Carlos, el mismo chico con el que estuve cuando se suicidó Bruno, bueno, con Carlos empezamos en la iglesia a ir a un grupo y nos fuimos encontrando con otras personas de la hinchada de Boca Unidos. Había un señor que tiene 10 hijos y se llama Elías. Él era el jefe de la hinchada y nos conocía porque nosotros éramos jugadores. Entonces
como que se sorprendió después de haber conocido también nuestra historia, de que Bruno se suicidó delante nuestro, de que estábamos en las drogas. Nos dice: "¿Qué hacen ustedes acá?", y nos da un abrazo, nos invita a su casa, empezamos a fraternizar con él, a vernos más de seguido. Y un día dice: "¿Y si hacemos un grupo? Porque un montón de pibes están en la misma situación que ustedes, queriendo dejar las drogas y no saben cómo". Y bueno, y ahí nace el grupo Unidos en Cristo, que comenzamos ya en Jesús Misericordioso, en el barrio 17 de agosto. Ajá. Eso ponele casi 13 años, 12 años. Y bueno, y así comenzó el grupo, empezó a dar frutos. Muchos amigos se pudieron recuperar allí. Bueno, yo soy uno de los que se recuperó, Carlos también. Y bueno, y pasaron los años, se fueron como que, no sé si decir, em, madurando la comunidad, ¿no? Porque al principio nos miraban, son un desastre estos los drogadictos, y caía gente de la calle. Había prejuicios. Sí, porque viste que, o sea, uno no está acostumbrado a que el que está al lado tuyo tiene un olor a marihuana, o que esté fumando ahí en la esquina, o que vengan con olor a alcohol. Pues viste que la iglesia es un lugar de, Sí. o sea, uno respeta, ¿no?, las cosas de Dios, pero nosotros ni nos respetamos a nosotros mismos, que vamos a respetar a Dios. Y entonces empezamos a llevar gente de la calle, personas que estaban tiradas, sucias, todos zaparrastrosos. Y bueno, le dábamos ropa, le empezamos a amar. Y empezaron ellos también a caminar, a hacer un proceso. Y ahí, bueno, se fue dando. Y con el tiempo vino una visita, que una peregrinación salió de Buenos Aires, de los Hogares de Cristo, que iban a recorrer toda Argentina porque cumplían 10 años. Y uno de los lugares que recorrieron fue Corrientes. Venían a Itatí, pero pasaron por Capital y quisieron conocer nuestra comunidad. Y, y ahí viene el padre Pepe y Paola, el cura Villero, y dice: "Güey, qué un montón de personas recuperándose, qué lindo lo que ustedes están haciendo acá. Podríamos armar un hogar de Cristo acá". Y ahí habla con el padre, que se llama Mario Lescano, y como que, bueno, ponen en oración, así decimos nosotros cuando vamos analizando, vamos poniendo en las manos de Dios, vamos rezándolo. Y al tiempo se abrió el primer hogar de Cristo acá en Corrientes. Y soñaba con tener un hogar, un lugar para recibir a personas, Y porque seguir recuperando. sí, pues la idea era compartir esta buena nueva que nosotros habíamos encontrado y que sabíamos que era para todos. O sea, yo no soy un iluminado, ni yo solo pero a mí, sino que todos nos quiere sacar adelante. Y eso le queríamos compartir a los demás, que nosotros decíamos: "Vamos a llevarle a la iglesia a los amigos, porque todos se pueden recuperar. Si nosotros salimos, los otros también pueden". Bueno, nosotros vemos en los procesos personas que pueden sanar de raíz temas que por ahí nunca pudieron tocarlos, eh, o que nunca lo pudieron tratar. Igual nosotros siempre abrimos también el abanico para que vengan psicólogos, psiquiatras. Eso te iba a decir, aparte de usted, de su testimonio, experiencia, cuentan con profesionales en la salud mental. No contamos con tantos, Ujú. y abrimos también el llamado a las personas que por ahí quieran donar su tiempo, una hora de la semana, hacer una terapia. Tenemos como 15 personas que se están recuperando. Creo que en este momento son 11, y porque algunos entran y después salen, o sea, no pueden hacer el proceso como se quiere, que es de un año. Y ahí nosotros como que invitamos también a quienes nos están mirando, a quienes quieran donar algo de tiempo. Pueden ser odontólogos también, porque los chicos necesitan, o pueden ser, no sé, algún médico, cualquier profesional, o quien tenga algo para dar. Hay mucha necesidad. Y bueno, y con respecto a eso, yo creo que la ciencia es muy importante, que Dios también creó la ciencia, y bueno, que el papel de la medicina o del psicólogo, por ejemplo, hacer terapias, es demasiado importante. Yo me voy al psicólogo hace 10 años, y en el psicólogo trabajo cosas muy profundas. Bueno, es más, mi esposa es psicóloga. Ahí quería llegar. Hoy mencionaste, yo necesitaba amor, amor. ¿Y en qué momento llega Rocío? Bueno, Rocío llega de casualidad. Toda mi vida es así, providencia. Yo siento que soy un hijo de la providencia, porque las cosas en mi vida se van dando sin que yo las busque. Y bueno, Rocío no la busqué. Nosotros estábamos trabajando para ir a la Jornada Mundial de la Juventud. Queríamos verle al Papa, porque era un Papa argentino. Estábamos todos locos. Entonces,
trabajamos para ir a Polonia, que iba a estar en la Jornada Mundial de la Juventud, y empezamos a vender torta parrilla. Y en una esquina así vendiendo, encima nosotros todo una pinta de medio marginales, ¿viste? Estábamos todos Le tatuados. comentamos a la audiencia que vos en ese momento tenías rastas, ¿Qué fue? No, cabello largo. ahora parezco un señor, pero en esa época como que, bueno, en el proceso uno todavía de a poco no va mejorando su forma de vestir, después sus hábitos, porque estábamos muy desordenados. Y bueno, y en ese momento llega una chica del grupo, Aye, una de las primeras también, con su amiga. Y bueno, nosotros todos carentes de amor, cuando la chica ya te habla, vos sentís que hay onda, ¿viste? Sí, Alguien pasó por la adicción me va a entender como que nosotros tenemos esa carencia de que todo el tiempo parece como que mendigamos amor y que si nos dan un poquito, ya sentimos que le amamos a esa persona. Y bueno, el que trabaja con adicciones tiene que tener cuidado porque se confunden rápido las pibas, los pibes. Y bueno, en el grupo nos pasó que se ponían de novio y nosotros queríamos cuidarle y se peleaban y después ya no venía uno, no venía el otro. Entonces intentábamos que en los grupos no hayan parejas, pero bueno, yo que era uno de los servidores, di el mal ejemplo porque terminé conociéndole a esta chica que vino a comprar torta parrilla y algo nos pasó, ¿viste? Y bueno, y a ella dice que cuando ella me vio, sintió, este chico va a ser mi esposo. Ella, lejos de querer el esposo, re pañuelo verde, o sea, feminista, ella sigue siendo feminista, ahora hace poco estuvo en el encuentro de me mujeres, encanta. re, y bueno, le encanta también a ella, y a mí también me encanta, la verdad. Y cuando nosotros somos pro vida del otro lado, entonces, bueno, se nos dan esos debates y eso me gustó más de ella porque te aburre estar con uno que está en la misma que vos, que todo lo mismo, viste que los polos opuestos se atraen. Complementaron. Claro, y bueno, y ella tenía su postura, yo la mía, y así empezamos a debatir, y así como que un vínculo se profundizó. Y yo le dije, si yo quería tener una novia, yo quería vivir en castidad, porque en la iglesia enseñan que cada tiempo tiene como sus bellezas, sus riquezas, y que hay que vivir en plenitud, y que el tiempo del noviazgo es un tiempo para conocerse, para hablar, para poder ver cuál es el proyecto de vida del otro, para poder crecer en el vínculo. Y que bueno, en ese tiempo yo no quiero tener relaciones sexuales. Y ella quedó como, güey, qué raro. Como que para mí también fue raro la primera vez que escuché, porque yo pensaba que solo los curas y las monjas que están llamados a la castidad. No, quizá al celibato, pero la castidad es un estilo de vida. Y bueno, y así nosotros empezamos a rezar por nuestro noviazgo. De a poco nos fuimos conociendo y así duramos como 4 años de novios viviendo en castidad. O sea, nunca tuvimos genitalidad, nunca tuvimos Claro. relaciones sexuales antes del matrimonio. Y fue un re desafío porque nos gustábamos y pasábamos tiempo juntos, a veces también. En uno de tus libros, porque ahí vemos, ¿no? Que trajiste 2 libros, uno es Peregrinos de Fe, Sí, uno es peregrino de esperanza de y el otro esperanza. peregrinos de amor. Ajá. Pero el título de los dos es Mochileros de la Fe. ¿Y en cuál hablas de este tema de la castidad? Y en los dos, Ajá. porque, bueno, cuando nosotros queremos ir a verle al Papa Francisco de nuevo, porque con Rocío ya fuimos a Polonia y después al otro año, a la siguiente jornada, perdón, creo que a los 4 años, cada 3 años se hacen, fue en Panamá. Y como nosotros no teníamos plata para pagarnos el pasaje, dijimos, bueno, si Dios nos lleva, Él nos va a traer y compramos un pasaje. El lugar más barato en ese momento era México. Entonces fuimos hasta México. Y ahí, bueno, llegamos a la casa de la Virgen de Guadalupe, re marianos los dos, y le dijimos, madre, si es tu voluntad que en este viaje se confirme nuestro deseo de ser familia Compañeros de vida. o que nos separe. Ajá. Le pusimos ahí toda la presión a la Virgen. Toda la presión. Soy responsable. No, bueno, vos decidís, no, ayudarnos a ver. Y bueno, y la castidad nos ayudó mucho. Entonces en el libro voy contando eso de que a veces dormíamos en carpa, que cada uno dormía de un lado, o sea, ella, su cabeza a mis pies, mi cabeza a sus pies, separados, pero que en el camino muchísimas personas nos abrían las puertas para dormir en sus casas, porque le montábamos esto de que vivíamos en castidad y ellos se apasionaban. Como, güey, ¿qué hacen? ¿Cómo es eso? Qué locura.
Y bueno, y nosotros le dijimos que también estábamos Y qué convencidos. lindo también traer eso, ¿no? A la modernidad, actualidad. Es lo más lindo que hay. Bueno, a quien nos esté mirando, te invito a que vivas en castidad, que hagas la experiencia si estás de novio, de novia, porque a nosotros creo que eso nos ayudó a amarnos más. O sea, yo con Rocío no soluciono los problemas en la cama. Aprendimos a solucionar hablando, porque en el tiempo de los viejos nosotros no podíamos solucionar en la cama. Y yo había aprendido mal, sí. Entonces fue como una deconstrucción, una nueva enseñanza, como que cambié la mentalidad. Sí. Y eso hoy nos sirvió un montón en el matrimonio cuando empezamos con este proyecto de ser esposos, como que también a veces uno está, por ejemplo, así, en mi caso, el varón le toca y ya quiere descargar, ¿viste? Y mi esposa a veces me dice, yo no tengo ganas hoy. Y bueno, la castidad me ayudó a saber esperarle. Amarle también es esperarle. Y si le esperé 4 años, bueno, hoy tengo que esperar a veces. Un día me cuesta más que 4 años porque vos cuando probás y ves que es lindo, Sí. querés. Y así pasó con la droga también, ¿no? La droga es rica. La droga está zarpada. Cuando vos consumís droga, algo pasa que te hace sentir feliz, que te hace sentir una experiencia muy extraña. Y por eso tantas personas que están consumiéndola ahora. O sea, no es algo feo, pero sí algo que te hace mal. Aprovechando esto que estás diciendo, Javi, es muy fácil decir no lo hagan por todo lo que te perjudica, ¿no? Física, mental y en la vida. Pero además, ¿qué agregarías? No lo hagan porque Yo creo que no quiero decir malas palabras, pero te arruina la vida. Y siento de que esta vida es tan corta que no hay tiempo para perder. Entonces, la droga en mi vida fue como un momento de nebulosa donde yo no podía concretar mis sueños, mis proyectos y perdí mucho tiempo. Y después me pasó factura. No pude ser jugador de fútbol, perdí muchas amistades, vínculos con seres queridos, porque el que anda en droga o de mal en mal va hiriendo gente, que va dañando también a uno, va rompiendo todo lo que pasa por su y camino. se va rompiendo también la familia con la triste decisión de Bruno. Sí, y tantas personas que han perdido seres queridos. Y bueno, nosotros decimos que el que está en la droga sí o sí tiene un destino y le llamamos las 3C, que es o terminar en la clínica o internado o en un psiquiátrico, porque muchos terminan con brotes psicóticos, con problemas psiquiátricos porque te despiertan esas enfermedades, o terminar en el cementerio, como Bruno, que en paz descanse, o terminas en la cárcel, como muchos amigos que vamos a visitar y que por la droga cometieron errores, robaron o hicieron algo que no tenían que hacer y que hoy están ahí pasándola mal. Y bueno, yo no quiero sacar chapa, pero yo le di esa oportunidad a Dios de que me ayude a ser feliz. Yo creí que la felicidad era imposible para mí, que ya estaba, era algo perdido. Por eso cuando murió Bruno dejé el fútbol, dejé todo lo que me hacía bien, porque yo creí que nunca más iba a poder ser feliz. Y cuando le doy esta oportunidad a Dios y le digo, bueno, si vos querés, yo te entrego mi vida, pero quiero que me ayudes a volver a ser feliz. Empecé a vivir de verdad momentos únicos en mi vida. Pude volver a estudiar. Bueno, después conocí a mi esposa, a mi compañera de vida. Volví también a jugar al fútbol. Ahora estuvimos jugando el torneo del Salesiano Sí. y salimos campeones con mi promo, con mis amigos. Muchos de ellos son mis hermanos. Por ejemplo, Carlos, que estuvo cuando murió Bruno, también juega porque éramos compañeros. Y Campeones y cumpleaños de Bruno. todos juntos. Yo creo que desde el cielo Bruno nos ayuda mucho. Y bueno, ayer justo me puso una remera que él me regaló, una camiseta de fútbol, y porque ayer jugamos la final y le dije a Bruno, dame tu valentía, porque él era bravo, era un jugador muy bravo. Y bueno, yo creo que desde el cielo él nos ayuda. Siempre le cuento al papá, porque cuando murió Bruno, esa noche él como que se estaba despidiendo de nosotros y me dijo, Javi, si
me pasa algo, yo quiero que vos le digas a mi papá que yo siempre le admiré y que le amo mucho. Y cuando me voy a lo de Miguel, su papá, le encuentro eso y así, como que parece, viste, que su cuerpo saca ese sufrimiento de la nariz, viste, que qué fue así. Y bueno, y hablamos de esto, y bueno, él también me cuenta historias. Y como vos decías, se rompen también familias por esto de la droga. Y bueno, el corazón de Miguel terminó roto. Hoy de a poco va haciendo un proceso de sanación. Pero bueno, un día me cuenta Miguel, porque yo me iba a comer todos los viernes a su casa y después me iba a la facultad. Y me cuenta, che, Javi, vos sabías que cuando muere Bruno, al otro día me llaman de Buenos Aires, un número, viste, que uno no sabe si atender, si es spam, si son de la Sí, cárcel que sí, te sí. quieren hackear o un hacker que está trabajando para eso. Y no sabía si atender, pero atiende. Él estaba también en shock. Tipo, entonces dice, bueno, capaz que ir por el funeral, capaz que de Boca Unido, porque en Boca Unido le hicieron el reconocimiento, tiramos sus cenizas en la cancha. Entonces, bueno, uno atiende. Y dice que era, no sé cómo se llama, ponerle Pitar de Buenos Aires, que le llamaba de River. Sí, Y le pregunta, che, Miguel, ¿cuándo le traes al gallego? Así le decían a Bruno. tremendo. Le pide para que vaya porque le estaban esperando en River Plate. Y Miguel llora cuando cuenta así, sí, no podía decirle, se me secó la garganta y no sé, el gallego murió ayer. Y bueno, ahí uno se pone a llorar porque son historias que te rompen el corazón. Y bueno, en el camino de las adicciones, yo ya vi muchos padres, madres llorar. Y bueno, por eso invito también a quienes están en esta situación, si sos amiga, familiar o querés ayudar a una persona que está con la problemática de las adicciones o del consumo, que venga a Jesús Misericordioso, que queda Cazadores Correntinos y Milán. Ahí tenemos grupos todos los días casi. El lunes y jueves a las 21 horas, el miércoles a las 17:30. De día a las 7 abre hasta las 12 de la noche. Ajá. Y ahí, bueno, están los grupos, pero también tenemos el hogar ahora, que las personas pueden ir y es gratuito, acompañamiento, escucha activa, mucho, paciencia y límites. Nosotros como personas que pasamos por las adicciones necesitamos límites. Entonces nos levantamos a una hora, algunos van a la panadería, otros hacen su oración de la mañana, después se limpia la casa, se construye, estamos construyendo los hogares porque este es un primer hogar que está, bueno, ahí cerca de la terminal de ómnibus. La calle se llama Exvía y Turín, Ajá. perdón, Exvía y Corinto, Ah, en la esquina. Es ahí donde eran las vías del tren. Y ahí se está construyendo ese hogar. Todavía hay reformas, porque nos donaron una capilla muy abandonada que necesita también mantenimiento. Y la idea es hacer más hogares porque es demasiado el, como que la demanda. No tenemos tanto lugar. a largo plazo la idea es abarcar la mayoría de los barrios. No sé si la mayoría de los barrios, pero sí por lo menos que en Corrientes hayan diferentes lugares para pasar por diferentes umbrales, le decimos, ¿no? Acá en el lugar de Cristo. ¿Qué es el umbral? Es como un proceso, una etapa. Por ejemplo, el primer umbral, no sé, te digo, no sé si será así, pero desintoxicación. El segundo umbral, sanación interior. El tercer umbral, reinserción social. Ajá. Cosas así, de que ya empiezan a salir a trabajar, que ponele que algo así. Y entonces la idea es tener varios hogares para que se haga el primer umbral en este, el segundo en este, el tercero en este, el cuarto en aquel. Porque o si no es todo un embolleré. Como que este está recién llegado y este ya está hace 4 meses Claro. y este no soporta la cabida, le decimos cabida a las mañas que traemos de la calle que tiene este, porque este recién llega y quiere trabajar, protesta. Javi, y de todas estas historias que estamos hablando, ¿cuáles vamos a encontrar en los libros? Bueno, en los libros, acá en Mochileros de la Fe, hablo de la historia de nuestro grupo de Unidos en Cristo, con el que comienza todo esto, que después, bueno, se da el hogar de Cristo. Si bien hay varios grupos, pero este fue el primer grupo que comenzó con el tema de adicciones en la parroquia y que muchísimos frutos hemos visto de personas que se recuperaron. Acá hablo de esa experiencia del primer grupo y también de cómo empezamos en el camino de Dios, cómo también las adicciones
me van tentando. Por ejemplo, cuando estamos en México, hay un lugar que se llama Palenque, que son las ruinas mayas. Y ahí en Palenque hay un cartel cuando llegas que dice, todos los relatos son reales. Como que todo lo que se dice de Palenque es real y se dicen muchas cosas porque es un lugar muy lindo, Sí, sí. lleno de viajeros, de todo el mundo. ¿Y qué pasa? Se fuma mucho porro en todos lados. Bueno, yo recién comenzando el viaje en México, tentación a full, quiero fumar porro. Y bueno, y comienzo a escribir sobre eso, la dificultad que es para el adicto, porque yo todos los días quiero fumar porro. Hace 15 años que estoy intentando dejar, y yo creo que hasta que esté en la caja de vino ahí el último día, cuando me estén por enterrar, ya voy a poder estar tranquilo. Pero la ¿Todavía te constante, tienta? más vale, a full. ¿Consumís de vez en cuando? No, gracias a Dios. Ujú. Pero sí estoy cerca. Sí. O sea, yo digo que Dios, que la psicología, irme a mi terapia, me van dando herramientas para poder sobrellevar esta adicción que, bueno, es algo de por vida, es algo de por vida. No es que uno no se pueda curar, porque por ahí uno va a decir, ¿cómo va a decir eso? Si vos ya estás sano, Javi. Pero bueno, yo prefiero ser humilde y decir, no, yo sigo sanándome, sigo en un proceso, porque cuando uno se las cree y le vi a muchos amigos que dicen, no, yo ya estoy sano, dejan de ir al grupo, dejan de hacer su terapia, caen peor. Y la caída puede estar a la vuelta de la esquina. O sea, hoy me podés estar haciendo esta entrevista que te agradezco mucho, la pasé re bien. Y mañana me podés hacer una entrevista, quizá, no sé, adentro de la cárcel o en un psiquiátrico porque recaí. Porque puede pasar. Y lo importante que es, Javier, que la familia acompañe. Tenés la fortuna de que Rocío, además de ser tu compañera de vida, es psicóloga. Me imagino que es un gran pilar. Sí, igual es horrible casarse con una psicóloga. No recomiendo. No, porque por ahí, viste, ellos no te pueden analizar a vos. Sí. Entonces, si Rocío me dice algo, yo le digo eso, no es ético. Bueno, me podés estar analizando. Pero no, hablando en serio, me ayudó demasiado estar con ella, las herramientas que ella siempre me da. Me dice, por ejemplo, el otro día no me quería ir a mi psicólogo porque estaba cansado. Y me dice, eso es hacer síntoma. Porque cuando uno quiere ir al psicólogo, pero no, sobre la hora se ponen trabas, el síntoma es como que uno dice no voy nomás. Y nos pasa a todos, como que son barreras que uno tiene que superar, ¿no? Y bueno, y así me va enseñando. Bueno, en el libro también hablamos de psicología, Sí. de cómo también uno puede ayudar al de al lado sin hablar, quizás solo escuchando. Veo que los dos son autores en los libros. ¿Te animó a escribir también? Claro, es que en realidad este libro era con el objetivo de hacer algo audiovisual. O sea, como te digo, yo soy hijo de la Providencia. Todo el camino fuimos filmando videos, hacíamos YouTube, ¿viste? Teníamos otro canal. Y la idea era venir y hacer. Siguen teniendo, nombremos el canal. Sí, Mochileros de la Fe también se llama. Y bueno, ¿Y lo de la radio, Javi? Aventura Dios, Bienaventur Radios. Ah, Bueno, y esa también es la red social por ahí, si quieren seguirnos en Instagram. Bienaventura Dios sería o Bienaventur Radios. Y cuando nosotros viajamos por toda América, hicimos más de 10 países, yo quise cumplir ese sueño que tenía de chico de compartir. Entonces, con el celu, por todos lados filmé. ¿Qué pasa? Llegamos a Corrientes, en esa época no sabía usar el Drive, subir a la nube, tenía todo en un pendrive. Cuando llego, lo ponemos en la comp. Bueno, nos casamos y nos vamos de luna de miel en nuestro motorhome a Brasil. Y dejamos la compu. La idea era disfrutar la luna de miel y volver y hacer como que la edición para subir un contenido audiovisual que sea medio profesional. Llegamos y bueno, nos habían robado nuestra computadora. Ahí yo me primo de vuelta, como que es. Que bueno, capaz que Dios quiere que esta historia quede para nosotros, para que le contemos a nuestros hijos, para nuestra familia nomás. Y después me agarra la pandemia encerrado, la COVID-19 en una pieza. Empiezo a buscar en la biblioteca libros y encuentro mi bitácora de viaje. Y me empecé a sorprender porque me ayudaba a volver a viajar. Hoy estuvimos en Palenque, tuve la lucha con las adicciones, estuve a un paso de volver a fumar marihuana. Gracias a Dios pude superar porque mi compañera me dijo, vamos a caminar por ahí. Bueno, y al leer la bitácora, encontré al lado la bitácora de Rocío. Y ahí dije, bueno, voy a leer a ver qué escribió. ajá. No le soporta a Javier,
Es un bueno, y ahí Hoy peleamos. sí, otra vez se puso loco. Bueno, y ahí yo dije: "Güey, esto tenemos que bajarlo a, no sé, escribirlo en la compu". Y le dije si yo podía escribir. Me dijo que sí, que quiero su parte y la mía. Por eso, o sea, yo lo bajé en un Word, podríamos decir, pero está tipo la mirada de una psicóloga y de un periodista, Sí. que también pasó por las adicciones en su vida y que está en un camino de recuperación. Hay una historia a mí que me llama mucho la atención de uno de estos viajes, porque a veces iban, la palabra lo dice, no mochileros a dedo, y hubo una señora que te vio en los sueños. Sí, me pasaron cosas ¿Dónde fue? bastante locas que por ahí, si les cuento, viste, uno no sabe si creer. Pero bueno, después pueden preguntarle a Rocío. Estábamos en Costa Rica, San José, ya estábamos a un paso de llegar a Panamá. Nos quedaba el último tramo y sin dinero, no teníamos más plata. Porque nos llevábamos mucho dinero, hacíamos circo en los semáforos y así juntábamos. Y después la generosidad del pueblo. Todos, eh, como que las personas que nosotros estábamos con ellas o que nos abrían las puertas de sus casas, después siempre parece que nos daban un aventón, nos ayudaban a seguir unos kilómetros más. Ajá. Y bueno, en Costa Rica estamos en una iglesia y queremos ir a la misa antes de irnos hacia Panamá. Siempre intentábamos ir a la iglesia, sobre todo a la misa. Y estoy ahí llegando y una señora me mira raro. Yo acostumbrado a que me miren raro porque, bueno, al adicto se le mira raro, ¿viste? Es como un leproso. Entonces, pero en otro país que no me conozcan, no, ya. Entonces le digo a la señora: "Hola señora, ¿cómo está?". Le dije: "Le debo algo", pero le pregunté: "¿Por qué me está mirando?". Y me dice: "Güey", se pone nervioso así, me dice: "Yo no puedo creer lo que estoy viviendo". Y le digo: "¿Qué?". "Es que anoche yo estaba rezando a la madrugada, cansada ya, y me quedo media dormida en oración y veo a un joven como vos que está yendo a la Jornada Mundial de Panamá". Y yo ahí digo: "Güey, qué loco", porque yo no le conté que me estaba yendo a Panamá, nada, encima no tenía mi mochila, la habíamos dejado, estábamos así como ahora. Y ahí pienso: "Güey, capaz es algo de Dios". Y me dice: "Y Dios me dijo que te tenía que ayudar". Y yo no quise ser avivado y le digo: "¿Y usted cómo sabe que era yo?". Porque ya en la Jornada Mundial de la Juventud se hace la prejornada. Y en todos los países que rodean donde va a ser la jornada, en este caso Panamá, ya hay jóvenes, peregrinos, son millones de personas, entonces podría ser otro. Y yo le digo: "¿Y usted cómo sabe que soy yo?". Me dice: "Por tus cabellos, eras vos". Y yo tenía las rastas hasta la cintura. Pues las rastas esas me salvaron en muchos casos. Y bueno, y ahí yo me largué a llorar de alegría, ella también, y nos dio $200. Guau. Estábamos en el cielo así. Y bueno, y vivimos eso también contamos en el libro, la pobreza en algunos momentos, como ese momento previo, no teníamos nada de dinero, y la riqueza de conocer gente, multimillonarios que nos llevaron a sus casas. Por ejemplo, en Bogotá, nosotros trabajamos de caficultores. Hacíamos un coffee tour que era llevarle por una montaña a gente que venía de turismo y que hagan la experiencia del caficultor. Y nosotros le dábamos un balde, le atábamos la cintura, entonces cada uno portaba los granos de café y ponían en el balde. Y así, bueno, íbamos llevándole por todas las fincas donde trabajamos, que se llama Café Jaguar Ajá. o Jaguar Coffee. Y ahí, en este coffee tour, le conocemos a unas personas que son de Santa Marta. Y Rocío quería conocer Santa Marta porque de ahí es Shakira, quería conocer el Tayrona, una comunidad ancestral, hermoso todo. Y bueno, y nosotros le contábamos que estábamos queriendo ir al mar. Y cuando le contamos que vivimos en castidad, ella se queda sorprendida y nos dice: "Yo quiero que ustedes vayan a mi casa porque siento que ustedes, viviendo así su amor, su romance, van a bendecir mi casa". Y nosotros, bueno, está bien. ¿Y dónde queda su casa? En Santa Marta. Y ahí, bueno, sí, Impresionante. Aparte contento. todo conectado con la espiritualidad. Sí. Y bueno, esta señora nos da, porque tenía un predio, viste, como sin hacer el chivo acá, viste, al lado del Marriott, hay como un edificio. Y Sí, quien vive ahí puede ir a la pileta del Marriott, sí, puede ocupar el gimnasio, viste que el sí. hotel, ay. Bueno, así allá era así un hotel y al lado había un predio. Y nosotros estábamos en el predio de al lado, pero teníamos gimnasio, piscina y frente al mar. ¿Y qué pasa?
no teníamos plata, pero fuimos al viaje, gastamos todo en el avión y frente al hotel este, que era también un edificio, había la ruta y enfrente la periferia, una villa, como acá, allá en el Trujillo, en el Empachado. Bueno, y nosotros me dijeron que había una iglesia ahí, fuimos y un colombiano nos está siguiendo y nosotros como estábamos también en la calle ya teníamos como esa valentía. Nos damos vuelta, yo le digo, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Querés algo? Y vio que estábamos re parados también, Rocío, re bravo. Nos quedamos así. Y dijo, no, no, pase, yo estoy yendo por mi lado, nomás tranquilo, y se dobló. Pero como que, bueno, estábamos re empoderados. Sí, re jugados. ¿Y qué pasa? Ahí le conocemos a un sacerdote que se llama el Padre Jesús de Barranquilla y de Santa Me Marta. muero los nombres. Sí. No, es tremendo. Bueno, y ahí el padre también quería ser mochilero. Y nosotros como no teníamos plata nos llevó, él era en una universidad a clase y nos llevó a la universidad, nosotros dábamos charlas de nuestro viaje y nos pagaban. Tenía una radio, ahí yo trabajé como periodista un mes, y nos pagaba y así íbamos juntando dinero. Entonces teníamos un día, al otro día no teníamos nada y así fuimos viviendo la riqueza, la pobreza, también la salud, la enfermedad. Ajá. ¿Qué quiero contar con esto? De que nada es imposible para Dios y que si hay un sueño en tu corazón, aguante por ello. Yo puse en las manos de Dios mi sueño de ser periodista, de poder compartir a través de los medios de comunicación o de lo audiovisual o del papel y se me dio ahora escribir este libro, contar nuestra historia y así. Y después como que también le puse en sus manos el deseo de salir de la droga y pude. Entonces a vos que tenés un sueño, un deseo, aunque parezca imposible, yo te invito a que pongas en las manos de Dios, porque para Dios nada es imposible. Javier, hoy, por último, 3 preguntas fuertes. Hoy, ¿cómo es la relación con tus padres? Bueno, yo creo que es un vínculo que se está sanando. Ajá. Con mi mamá tengo muy buena relación porque como que ella siempre estuvo, ¿no? Mi papá fue el que se fue de la casa, obvio. Está re bien, igual que le dejé la casa a mi mamá. Pero el varón como que se desliga más. Viste que el machismo acá es muy fuerte. Y la que cría, la que se ocupa del hogar, de la educación, de la salud, muchas veces es la mujer. Y mi papá mucho tiempo desapareció de nuestra vida. O sea, estaba con mensajes, pero muy poco vínculo. Entonces eso que se construye. Y bueno, y ahora estamos volviendo a construirlo. Justo ayer se fue a visitarnos, salimos a pasear con los nietos. Él le ama más a los nietos que a nosotros, pero bueno. Eso te iba a preguntar, Javier, como papá, pero ¿cómo te cambió la vida? Bueno, ¿Son 2? sí, dos. En realidad tuvimos 4 hijos ya. Todos perdió. Rocío tuvo aborto espontáneo y Ajá. fueron crisis muy duras de nuestra vida. Pasamos mal, lloramos mucho. Y le llamamos angelical. Y bueno, y después nació Jacob, que es el bebé como arcoíris, le dicen, que viene después de una pérdida. Y después de Jacob vino Talita, que es una nena, no tiene ¿Por qué Talita? ¿Por qué Talita? En la Biblia cuentan que Jesús iba visitando a las familias que estaban enfermas, sanando a los que estaban por el camino, ¿no? Y pasa por la vida de un señor que se llama Jairo, y Jairo le dice, vení por favor rápido que mi hija se está muriendo. Entonces le dice, vamos, ten fe. Y cuando están llegando afuera de su casa le dicen, no le moleste más al maestro, tu hija murió. Jairo se quiere morir también. Y Jesús le dice, no temas, no está muerta, solo duerme. Y ahí se ríen de Jesús y dicen, ¿qué sabes? Nosotros estuvimos con ella, le hicimos, le tomamos el pulso, ya no respira, no vive. Entonces Jesús llega y la agarra de la mano y le dice, Talita cum, que significa niña fuerte, levanta. Y bueno, y nosotros creemos que Talita es una niña fuerte y que se levanta en la vida. Y también, bueno, Rocío dice que es algo como que para ella siente que esta niña, que esta maternidad le dice a ella, levántate, como niña fuerte. Y bueno, y el nombre de Jacob también tiene mil historias. Sí, sí, sí. Así que todos los nombres de nuestra vida son muy importantes. Javier, San Francisco Javier era un misionero y como que el nombre también en cierto sentido, te bendice y te determina. Y bueno, y el nombre de Jacob le pusimos en la cárcel, porque nosotros visitamos muchos amigos que están por el tema del consumo. Y un día fuimos a verle a Martín, un amigo que estaba también porque salió a robar para consumir. Y
Rocío con la panza así, y Martín le dice, ¿y qué nombre le va a poner? Y Rocío le dice, no sabemos todavía. Entonces Martín dice, vos tenés que ponerle un nombre profético, como Jacob. Jacob tiene muchas promesas en la Biblia, después Dios le llama a Israel. Jacob es un profeta, un valiente. Y bueno, y nos gustó, ¿viste? Y como que le bautizó, sí. Jacob vino a traer luz a nuestra vida y ahora Talita como que, no sé, ¿viste? No quiero ser el papá con la hija y la mamá con el ¿Y varón, en pero qué sentís que fue que más te cambiaron? sobre todo me están ayudando a sanar mi infancia, a deconstruirme ahora. A veces le quiero pegar a su papo. Jacob es jata, salió también al padre, ¿no? Y él es muy inteligente, pero también como es tan inteligente, no quiere estudiar, no quiere hacer la tarea, porque él al toque ya resuelve. Y a veces como yo no tengo paciencia y ahí yo me abrazo y digo, güey, Javi, perdonad, papá, porque él no tenía las herramientas que vos tenés hoy. Entonces, perdonarla así puedes perdonar también tu vida, tu historia. Y bueno, cuando le quiero retar a Jacob, gritarle, bajarle, primero me perdono, me amo y digo, hijo, tranquilo, me agacho, me pongo a su altura, le miro, conecto y le digo, mi amor, si vos no haces tus cosas, papá está cansado y se enoja. Papá también tiene un volcán, quiere explotar. Ah, bueno, papi, entonces respira hondo, me dice, porque como él explota, le decimos que cuando explota su volcán que respire. Entonces él me enseña a mí y me dice, papi, si vos tenés un volcán el que tiene el problema, papá, y te respira hondo, que se va a ir todo el... Aparte, nosotros somos el espejo de ellos. Sí, es una locura. No, Qué hermoso. y bueno, es un desafío esto de la paternidad porque obvio que nadie está preparado, pero yo siento que la castidad me ayudó a prepararme también para ser papá, porque cuando comenzamos nuestro noviazgo, nosotros dijimos, vamos a tener muchos hijos. Y desde ahí yo empecé a intentar mejorar mis hábitos, a ser más ordenado, a ser una persona que tenga cuidado por ahí con lo que dice y con lo que hace. Porque si vos decís una cosa y haces otra, tu hijo ve lo que vos haces más de lo que le decís. Y bueno, y así, ser consecuente con lo que uno vive, ¿no? Y es un desafío, porque todo el tiempo Jacob me mira y yo veo como ayer dijo, bueno, las leyes acá pongo yo. Y con Rocío nos miramos y dijimos, ¿de dónde sacó eso? Alguno de los dos dice. Y hoy yo digo eso, ¿cómo salir hoy? Es una persona feliz. Qué hermoso. No pensé decir esto hace 10 años y vos me decías, ¿puedo ser feliz, Javi, en el 2025? ¿Vas a estar diciéndole a la gente que se puede ser feliz? Yo no te iba a creer. Y hoy digo, se puede volver a ser feliz. Después de la oscuridad viene la luz. Javi, que estaba acá a punto de sacar los pañuelos. ¿Dónde podemos conseguir estos libros? Bueno, el libro está en la librería San Miguel Arcángel, que queda San Juan entre Junín e Irigoyen. Ajá. O comunicarse conmigo al 3794-673978. 673978. Yo tengo un montón de libros todavía, porque Excelente. la idea nuestra es volver a salir de viaje. Y bueno, yo quiero seguir creando contenido, trabajar para algunas marcas, haciendo, no sé, imágenes, videos. Siempre en manos de Dios. Sí, en manos de Dios. ¿Algún sueño pendiente que te quede? Yo creo que ese es el viaje, de recorrer toda América como hicimos de novio, pero con nuestros hijos, visitando las familias que nos vieron de novio, que nos ayudaron, nos dieron la mano, nos abrieron su corazón, su casa. Y bueno, poder también pasar tiempo con nuestros hijos. Ese es el sueño. Y una frase que cuando nosotros viajamos a Polonia, mochileamos también, hicimos 5 países, estuvimos con el Papa Francisco, eso cuento en el libro. El Papa Francisco me habló con un correntino, me tiró ahí frases muy de nosotros, nos reímos un rato, nos abrazamos, algo soñado. Y estábamos por ir a un lugar que se llama Schoenstatt en Alemania, porque ahí vive mi hermano. Y fuimos a visitarle y justo le estaba con una amiga que se llama María, que no tenía ningún amigo ahí porque era de Colombia. Entonces María cumplía años. Y como estaba por pasar sola, nosotros ahí, nuestro grupo, Raúl, Carlos y yo, que estábamos mochileando, dijimos, che, María, ¿vas a querer que estemos con esta María? No que nos vayamos a Shenton. Y vamos a poder ir en cualquier momento al santuario. ¿Qué pasa? Estuvimos con María, ella se quedó muy feliz porque iba a pasar sola su cumple. Después cuando estábamos mochileando por América, ella ya volvió a Colombia y nos recibió en su casa. Y nos regaló como una frase que decía, su mano en todo.
lados, algo así. Si pones todo en manos de Dios, verás su mano en todo. Por eso, bueno, la frase que yo dejaría para finalizar es: poner todo en manos de Dios y verás su mano en todo lo que hagas. Gracias, Javier. Por último, nuestro regalo a todos los que nos visitan, tu luz para que sigas encendiendo la luz en todas estas personas a la cual llevas la palabra, el mensaje y sanar. Muchas gracias. Y bueno, por más pequeña que sea nuestra luz, no dejemos de levantarla, que Dios encendió la luz en nuestro corazón para que la pongamos arriba en un candelero, no para que la guardemos en un cajón. Y sí darnos cuenta, vamos iluminando las oscuridades, las tristezas, los dolores de la vida de muchas personas que quizás nosotros ni sabemos cómo se llaman. Pero bueno, nuestra vida, el testimonio de que se puede salir adelante, de que se puede ser feliz, bueno, que enciendan también esa luz en tu casa. Gracias, Javier. Gracias, oh, mi hermana, te quiero mucho.